Muy buenos días, estimados amigos y amigas. Donde las cosas se están poniendo cada vez peor para los trabajadores es en el sindicato de burócratas del gobierno del estado, el SPETSEO, nombre kilométrico, abreviémoslo así. Resulta que muchos, pero bastantes, se han tomado a pecho esto de que la pandemia les vino como anillo al dedo, porque la actual dirigencia de ese sindicato acaba de, bueno, el 25 de noviembre emitió un comunicado donde toma la decisión, con sus delegados, por supuesto, de no realizar las elecciones, de detener el proceso electoral que en este diciembre habría de cambiar al comité directivo de ese sindicato, que dura 4 años y que se han hecho eternos, porque si en el 2015 los trabajadores del gobierno del estado habían perdido nada menos que 31 prestaciones laborales y derechos, en este 2020 ya van 39. 39 perdidos con respecto a lo que se había conseguido en aquellos años del mítico Reveriano Chagoya, quien desde 1980 tomó las riendas del sindicato hasta 1994, estuvo 14 años como cacique sindical y logró muchas cosas, pero era una época en que habían 700, 800 mil pocos trabajadores. Ahora hay 17,000 y 4,000 y pico en retiro, más de 20,000 trabajadores que tienen que, digamos, preocuparse por estas pérdidas que estos líderes sindicales, que no sé para qué quieren estar tanto tiempo como caciques, bueno, sí sabemos, pero no sé por qué los trabajadores los aguantan tanto, que han perdido, por mencionar algunas cosas importantes, han perdido horas extras, ya no tienen horas extras, ya parece algo de la prehistoria, ni saben que hay horas extras, ya perdido viáticos, perdieron la tienda para empleados, perdieron sus vales de despensa, perdieron sus becas a trabajadores que estudiaban posgrado, perdieron la atención odontológica gratuita, perdieron su terreno anexo al edificio sindical en las inmediaciones de la central de abastos, que ahora son estacionamiento particular de Marcos Villanueva, perdieron sus asambleas generales, que máxima órgano sindical, que ya no los hacen, perdieron la democracia sindical, perdieron los recursos de los jubilados, que al no contar con su defensa tienen que pagar, que al no contar con la defensa de su sindicato tienen que pagar abogados particulares. Modificación en el pago de aguinaldos, el 50% lo pagan como bono, con esto pierden el aguinaldo, pues contaba para el fondo de retiro. Desaparecen el tabulador de sueldos, con lo que se pierden puntos para aumentos salariales. Son muchos puntos, algunos, digamos, más importantes que otros. Y lo que recientemente han perdido este año es que el sindicato permitió que los magistrados del Poder Judicial del Estado de Oaxaca se jubilen con cargo al fondo de pensiones con un sueldo arriba de 70,000 pesos, sin haber cotizado nunca en ese fondo de pensiones. Esto, junto con la crisis, la disminución del presupuesto federal para Oaxaca, sensible, pues también le cae como anillo al dedo a la Secretaría de Administración, que desde enero de este año, Germán Espinosa Santibáñez, secretario de Administración del Gobierno del Estado, anunció que para 2021 ya no alcanzarían los recursos para el pago de jubilaciones, de pensiones, y que era necesario irse a un Afore.
cuando, según evaluaciones de la empresa que desde hace 10 años se encarga de realizar los estudios de evaluaciones de pensiones, se llama Estudio de Evaluaciones del Norte SC, en términos generales, habla este año de una reserva de 463 millones de pesos, mientras la Secretaría de Administración habla de solo una reserva de 62 millones. ¿Por qué esta diferencia tan grande? En otro punto, esta empresa habla de un total de superávit de 210.123.325 pesos, pero en general son 463 millones. Hay un desbarajuste, sabemos que ha habido un gran manejo fraudulento que sería largo abordar, pero que pondrá en crisis a más de 4.200 trabajadores en retiro, jubilados y pensionados. Este año que viene no viene bien para los burócratas, y menos cuando un sindicato está constituido evidentemente no para defenderlos, sino para entregarlos cada vez más a los deseos, digamos, a los dictados de la parte patronal. Y es evidente que esta parte patronal, el gobierno del Estado, es quien marca las directrices del comité directivo del sindicato de burócratas. Eso se ve a todas luces, el maridaje abierto que trae. Pero ahora esta dirigencia se quitó toda la máscara y sin un ápice de pudor, en un oficio que tenemos por acá, comunica a su base sindical que, digamos, el sindicato con sus delegados, la dirigencia, acordó suspender las actividades para el proceso de renovación sindical, pero porque se lo pidió en función, dice, al exhorto que nos hace la Secretaría de Administración con el oficio tal que obedece a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud. Imaginen que la Secretaría de Salud le hubiera dicho a los estados de la República que acaban de tener elecciones, que no hicieran elecciones, que no se renovaran los gobiernos de estados porque hay pandemia. Es probable que baje la afluencia de votantes, pero ¿qué se le va a hacer? Hay que cumplir, ¿no? Hay que cumplir con las elecciones. Lo mismo tienen en la universidad, y se quieren eternizar aprovechando ese eslogan de que les cayó como anillo al dedo esta pandemia. Está muy claro. Nos está diciendo nuestro jefe de administración que no hagamos elecciones, por favor, aguántenos, vamos a seguir de dirigentes, a ver qué más podemos vender para construir esas fastuosas residencias que tanto el dirigente formal como el dirigente informal tienen, uno en Tlaxcala, otro en Cuilapan de Guerrero. Fastuosas mansiones, ¿no? de Juan Rosas y de Villavicencio, el dirigente formal, y Rosas el cacique, el poder tras bambalinas. Bonitas casas. Además, el dirigente formal no hace mucho inauguró una pequeña cadena de carnicerías con ganado de alto registro, carne de ganado de alto registro, para paladares de conocedores.
No es cualquier carnicería, no debe usted pensar que abre un puesto en el mercado. Son carnes finas, cortes finos, para gente que como él, como ellos, han logrado el éxito en la vida a costa de los trabajadores que deberían defender. Veamos cómo ha ido cayendo el poder adquisitivo, el salario de los trabajadores. En 1996, Caballero Julián logra un 17% de aumento. En el 99, Ángel Martínez logra el 18% de aumento, que ha sido el más alto que se ha obtenido en la historia reciente. Oliverio Neri, antes de ir a la cárcel, logra el 15%. Adán López Cruz, el 9%. Joel Castillo, el 9%. Víctor Bustamante, el 9%. El cacique Joel, que desde entonces toma el control hasta 2012, empezó a acentuar la caída de los aumentos salariales. Pero el que ya no tuvo empacho en entregarle este salario, este aumento al gobierno fue el mismo Juan Rafael Rosas, el cacique actual, que con 4.2%, luego Felipe Noel igual, 4.2%, Ignacio Cruz Villavicencio 4.2%. ¿Qué diferencia? De 17, 18% de finales de los 90 al 4% de los últimos años. Y bueno, pues ellos decretan que no va a haber elecciones y que siguen en la dirigencia, que ellos siguen siendo dirigentes porque pues necesitan asegurar a sus familias seguramente, no tanto a sus representados. Hay poca tela de donde cortar. Hay una caballada flaca, como le llaman en la política, a dirigentes que puedan combatir a este sindicalismo charro de caciques, ¿no? Sus casotas, sus negocios, Joel Castillo con sus casas de veraneo en la costa de Oaxaca, sus viajes. Entre tanto, las prestaciones se pierden, los salarios bajan y, algo gravísimo, la posibilidad de que pierdan esta prestación sustancial que los mandaría a una vejez de pobreza si pierden su sistema de pensiones. Ya lo han intentado otros gobiernos. Diodoro Gabino Cue, que fue el que aumentó la cotización de los trabajadores, y ahora, aunque el secretario de Administración dice que no, que ya no va a proceder, sabemos que cuando dicen no es que van a hacer lo contrario. Mientras, sin sindicato y en esa mesa directiva sindical, en vez de tener quien los defienda, tienen a sus peores enemigos. Ya falta poco para empezar a ver el desenlace de esta trama. Muchas gracias.